Amados hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Yo espero que ustedes se encuentren bien, espero que estén ahora reunidos en familia, después de haber adorado a nuestro Dios con el canto, después de haberle alabado con nuestra voz, después de haber orado, de haber compartido las necesidades y los motivos de gratitud también que cada uno de nosotros tenemos. Creo que ha llegado este momento de nuestro servicio, de nuestro culto de adoración a Dios, en que le continuaremos adorando, porque finalmente el único sentido, el único motivo de nuestro servicio es adorar a nuestro Dios. Pero ahora lo vamos a adorar de una manera diferente, ahora lo vamos a hacer a través del estudio de su palabra, a través de la predicación de su palabra. Nos acercamos a esta palabra en reverencia, nos acercamos a esta palabra, como dice el apóstol Pablo, lo hacemos viniendo de parte de Dios y delante de Dios. Así que les pido por favor que me acompañen a orar y posteriormente estaremos comenzando con el mensaje. Oremos por favor. Padre amado, Dios bendito, en este momento nos acercamos nuevamente delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por todas tus bendiciones, dándote gracias, Señor, porque nos has permitido adorarte, alabarte, nos has escuchado, Señor, cuando hemos orado a ti. Gracias porque nos permites interceder unos por otros. Ahora que nos estamos acercando a tu palabra, Señor, te pedimos por favor, suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos lleve a toda verdad, el que nos redarguya también, Señor, el que nos exhorte, el que mueva nuestros corazones. Y en esta tarde de una manera especial, Señor, yo te pido que si hay alguna persona que está escuchando este mensaje, que está viendo este video y que aún no te conoce como su Señor, como su Salvador, Espíritu Santo, que tú uses esta palabra tuya como espada de doble filo, esta palabra que es eficaz, que es verdadera, Señor, y que a través de ella tú actúes en el corazón de estas personas que están escuchando, de estos amigos que están escuchando, y que, Señor Jesucristo, el día de hoy tú nazcas en el corazón de alguna persona. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos preciosas. Amén y amén. Hermanos, ya hemos ido al texto, ya hemos leído, estamos en Romanos capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Como ustedes lo recuerdan, como ustedes están bien enterados, bueno, desde el domingo pasado hemos comenzado con una serie de predicaciones, con una serie de mensajes. El domingo pasado me sustituyó, estuvo predicando la palabra nuestro hermano Alejandro Hernández y fue de una tremenda bendición. Yo me sentí edificado con el mensaje que nuestro hermano nos dio, estoy seguro que ustedes también. Pero él explicaba hace 8 días que bueno, nos estamos acercando a la fecha, a la época del año que es más importante sin lugar a dudas para la iglesia de Jesucristo, para quienes somos cristianos, quienes creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sin lugar a ninguna duda, la época que nosotros conocemos en la iglesia cristiana como Semana Santa es la fecha más importante. Me atrevo a decir, no sin cierto temor, pero me atrevo a decir que aún más importante que la Navidad. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, la Navidad es tremendamente importante porque es la celebración de la encarnación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente no sabemos la fecha en la que realmente nació el Señor Jesucristo. Lo celebramos desde hace siglos, más de 1000 años, lo celebramos el día 24 o 25 de diciembre, pero estamos bien ciertos ya en el contexto histórico, cultural, incluso escritural, que no fue en esa fecha cuando nació nuestro Señor. Celebramos su nacimiento de cualquier manera. Sin embargo, con respecto a la Semana Santa, están bien establecidas las fechas, incluso
Ustedes saben que no todos los años celebramos la Semana Santa en la misma fecha. No voy a meterme ahorita en la explicación relacionada con los calendarios y relacionada con el calendario judío y el calendario que nosotros usamos, porque no quiero consumir mucho tiempo en esta introducción, pero sabemos con certeza la fecha en la que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Además, todos los eventos que ocurrieron en lo que nosotros ahora conocemos como la Semana Santa tienen que ver con nuestra salvación, tienen que ver con nuestra redención. La Navidad, es decir, el nacimiento del Señor Jesucristo, no hubiera tenido mayor trascendencia si el objetivo de ese nacimiento no hubiera sido lo que es, que ese bebé que estaba naciendo en Belén de Judea llegara un día al Monte Calvario, en las afueras de Jerusalén, para morir en la cruz y entregar su vida por nosotros. Así que hemos iniciado esta serie de sermones a las que le hemos llamado Camino al Calvario, Camino de nuestra libertad. Y bueno, ya hace 8 días con nuestro hermano Alejandro hablamos de un tema tremendamente importante, que es el que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores entre Dios y el hombre que Jesús hecho hombre, que Dios hecho hombre. Hoy vamos a abordar, yo he dividido este mensaje en 3 partes que creo que son los 3 grandes temas, enormes temas que aborda la palabra en este pasaje que hemos leído, repito, Romanos 5 del 1 al 11. Si alguien aún no lo ha leído, o si usted no ha estado en nuestro culto en este domingo, vaya en este momento a su Biblia, póngale pausa a su video, a donde usted esté viendo este mensaje, y vaya a la Escritura, lea primero el texto del que vamos a estar hablando, hágalo en oración. Si usted ya lo hizo, si ya lo hicimos, entonces déjenme decirles, hay 3 grandes temas que vamos a abordar en esta tarde, que son justificación, sustitución y reconciliación. Los 3 están íntimamente relacionados con la obra del Señor Jesucristo, pero además están íntimamente relacionados con nosotros, con nuestra vida, con nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a hablar de justificación, sustitución y reconciliación. Y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es justificación. Déjenme leer rápidamente de nuevo de los versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, hermanos, solamente con las primeras palabras de este versículo 1 podríamos tener suficiente tema para hablar muchas horas, sin lugar a dudas. Sobre estas primeras palabras seguramente grandes teólogos, grandes hombres de Dios, grandes pensadores han escrito muchísimo. Justificados pues por la fe. Vamos a tratar de ir analizando un poco más el texto. Miren, existen temas clave en la Biblia, temas que seguramente Dios quiere que entendamos bien y que por eso nos habla de ellos una y otra vez. Una característica, precisamente, por si ustedes lo quieren tomar en cuenta al estudiar la palabra de Dios, una característica de esos temas es que se repiten muchas veces y de diferentes maneras a lo largo de toda la Escritura. Uno de esos temas de los que estoy hablando es la justicia.
La justicia debe ser importante, ya que el tema justicia y sus derivados, los derivados de esta palabra, como justificación, justo, injusto, injusticia, etc., se repite 442 veces, al menos en la traducción Reina Valera, versión 1960. Y si se repite 442 veces a lo largo de la Escritura, debe ser importante el tema. Recuerdo a un amado hermano, pastor, el pastor Phil Davis, en alguna ocasión me decía: cuando en la Escritura se repite 2 veces la misma cosa, ponle mucha atención porque seguramente que es importante. Bueno, estas palabras relacionadas con justicia no se repite 2 veces, ni 4, ni 8, ni 10. Se repite 442 veces en toda la Escritura. Entonces debe ser importante. Pero, ¿qué es la justicia? ¿Y qué es la justificación? Que es de lo que estamos hablando hoy. Bueno, el diccionario que yo revisé dice que justicia es la virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Si hay abogados escuchando este mensaje, seguramente tienen bien claro el término de lo que es justicia. El diccionario dice: es la virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Sin embargo, en la Biblia el concepto es más amplio y más profundo que que el diccionario de español nos da. En el idioma hebreo, idioma en el cual fue escrita la mayor parte de la Biblia hebrea que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, la Tanaj, en este idioma es la palabra tzedek. No estoy seguro si la pronunciación sea la correcta, sería con una T al principio, tzedek. Y esta palabra, tzedek, en hebreo, significa lo recto, lo correcto, lo que está bien, lo justo, pero lo justo en ese sentido de lo que es correcto, lo que está bien. En griego, el idioma en el que fue escrito todo el Nuevo Testamento, es la palabra dikaison. Esta palabra dikaison se refiere tanto a la norma recta como a la acción ordenada y justa. Es decir, justicia en la Biblia, justicia en el concepto bíblico se entiende como integridad, equidad, piedad, lo correcto. Es decir, el concepto es más amplio que el que manejan nuestros amigos abogados, nuestros hermanos. Tenemos queridos hermanos también en Cristo, abogados. Es más amplio. La justicia, la palabra justicia, tanto en hebreo como en griego, habla más bien de integridad, de equidad, de piedad, de hacer lo correcto. Entonces, esto nos lleva a un derivado de estas palabras, que es la palabra justificación. Y justificación es simplemente ser declarado justo. Es decir, ser declarado íntegro, ser declarado piadoso, ser declarado recto, ser declarado inocente. Eso es lo que significa el término justificación. Es decir, ser revestidos de una justicia que, aunque no es propia, nos es abonada a nuestra cuenta, nos es imputada, aunque no sea nuestra realmente. Espero darme a entender correctamente con este concepto, porque es tremendamente importante que lo entendamos. La justificación, estamos hablando de la justificación desde la perspectiva bíblica, es siempre un acto divino y sobrenatural, en donde lo que no es llamado como si fuera. Es decir, la culpa, el pecado, la inequidad, la injusticia es transformada en todo lo contrario. Es transformada en inocencia, en santidad, en equidad, en justicia, delante de Dios, delante de Él. Es decir, ser justificado
es pasar de una realidad en la cual somos injustos, somos inequitativos, somos culpables, somos quienes hacen lo incorrecto y somos transformados por un acto divino, somos pasados de un lugar a otro por un acto divino en el cual ya no somos considerados lo que somos realmente, sino ahora somos considerados lo que en realidad no somos. Esto es, sin culpa, inocentes, rectos, santos, equitativos, correctos, íntegros en nuestra manera de vivir delante de Dios. Romanos 5:1, el versículo al que estamos haciendo referencia, es tan importante para la comprensión del alcance de la obra de Cristo en la cruz. Es sumamente importante. Dice que hemos sido justificados, es decir, hemos sido declarados, lo que ya decía yo, santos, íntegros, rectos, justos, delante de Dios. Por eso en otra parte de esta misma carta, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, pero en el capítulo 8, en el versículo 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Si usted tiene su Biblia por ahí, subraye este término también. A los que llamó, a estos también justificó. Y lo que viene después es hermoso. Dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. En Romanos también, capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados, otra vez se repite aquí esta palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, hemos sido declarados justos delante de Dios sin serlo en realidad. Hemos sido declarados inocentes siendo realmente culpables. Hemos sido declarados rectos siendo realmente impíos. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Es una obra divina y sobrenatural. Ahora bien, el único instrumento para que esto ocurra, o como dicen los teólogos, la causa instrumental de esta justificación, de nuestra justificación, es la fe, únicamente la fe. O sea, Dios no nos declara justos porque hayamos llegado a serlo por medio de nuestro esfuerzo, de nuestra constancia, de nuestra buena voluntad, de nuestros buenos propósitos, de nuestro dominio propio, de nuestras buenas obras. No es por eso, sino es únicamente, y gloria sea su nombre, por la fe. ¿Y qué es la fe? A lo mejor algunos de ustedes se estarán preguntando, yo espero que ustedes se lo pregunten. ¿Y qué es la fe? Bueno, vayamos otra vez a la Escritura. La Escritura es la que tiene todas las respuestas. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición hasta poética de lo que es la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En palabras más nuestras, se puede decir que la fe es creer aunque no tengas motivos para hacerlo. Es creer desde el fondo de nuestro corazón en cosas que no puedes palpar, en cosas que no pueden ver tus ojos y de las cuales no tienes ninguna prueba material y ninguna prueba objetiva. La fe es una virtud del alma, no del intelecto, no del razonamiento. Miren, hermanos, el intelecto y la razón apoyan a la fe, sustentan a la fe. Nuestra fe no es una fe irracional, para nada. Nuestra fe no es una fe que no se pueda discutir intelectualmente. Se puede discutir intelectualmente la fe y los asuntos relacionados con la fe, pero no vas a llegar a la fe a través de la razón o a través del intelecto.
o a través del esfuerzo físico. Bueno, esta fe de la que estamos hablando es la que justifica al justificado. Y esta fe que justifica al justificado no la tienen ellos mismos, no la tiene esta persona que fue justificada. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, porque es un regalo de Dios. Así lo dice otra vez la Escritura. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Habría que subrayar esto nuevamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y bien pudiéramos aquí sustituir esta palabra salvos y poner con toda certeza, porque por gracia sois justificados. Porque solamente somos salvos porque hemos sido justificados, porque hemos sido considerados justos, inocentes, no culpables, sin pecado delante de Dios. Hemos sido justificados. Pero dice, volviendo a Efesios al texto literalmente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y agrega la Escritura como para que no nos quede duda. Y esto no de vosotros, esto no de vosotros, pues es don de Dios, pues es regalo de Dios, es cariz de Dios, es una gracia que Dios da, que Dios entrega y remata para que tampoco nos quede dudas. No por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien piensa que a través de sus buenas obras, que a través de sus buenas acciones, que a través de su bondad propia, de su humanismo, puede llegar a ser justificado y puede llegar a ser salvo, querido amigo, querido hermano, hermana, amiga, déjame decirte, esto no es lo que enseña la palabra de Dios. No solamente en este versículo de Efesios que estoy mencionando ahora, sino en todo el contexto bíblico. No por obras, para que nadie se gloríe, por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos justificados única y exclusivamente por la fe. Habacuc capítulo 2 versículo 4 en la segunda parte bueno, déjenme leer todo el versículo. Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Se habla de que un monje agustino en el siglo XVI en Alemania, en la Alemania que era parte del Sacro Imperio Romano, un monje agustino que vivía con carga permanentemente, angustiado por la realidad de su pecado, por la realidad de no poder ser completa y totalmente agradable a Dios. Un día, estudiando Habacuc, leyendo Habacuc, el Señor le habló y el Señor resaltó esta frase: mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Aquel monje, muchos de ustedes lo saben, fue Martín Lutero, aquel gran reformador del siglo XVI, aquel hombre pecador igual que tú y que yo, pero que Dios usó de una manera especial. El justo por su fe vivirá. Pero no solamente es en el Antiguo Testamento, no solamente Habacuc. En el Nuevo Testamento Pablo enseña nuevamente esta verdad. Romanos 1 versículo 17, Romanos 1, 17, porque en el Evangelio, es decir, en las buenas nuevas de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y hay otras dos citas más en el Nuevo Testamento en que se vuelve a retomar Habacuc 2:4. Bien, este acto sobrenatural y maravilloso que ha ocurrido en la persona que lo recibe solamente por fe y por una fe que no era suya, sino que Dios se la dio como un don, produce un efecto inmediato: paz. Pero no la paz que a veces entendemos como un estado interior de tranquilidad.
tranquilidad, porque en una primera lectura rápida y superficial de este versículo lo pudiéramos entender así: justificados pues por la fe, tenemos paz, es decir, tenemos tranquilidad adentro de nuestro corazón, tranquilidad en nuestra conciencia, pero no es esa paz que a veces entendemos como ese estado interior con ausencia de conflictos. No se refiere tampoco a la paz que el mundo da, ni siquiera está hablando de la paz interior como un sentimiento o una emoción. Dice, tenemos paz para con Dios, tenemos paz con respecto a Dios. Y alguien se preguntaría, ¿quiere esto decir que antes no teníamos paz con Dios? Exactamente, eso es lo que quiere decir. Aunque yo no lo sabía, ni era mi pensamiento consciente, ni lo estaba yo razonando de esa manera, antes de haber sido justificado por la fe, yo era enemigo de Dios. Yo estaba enemistado con Dios. Y yo sé que muchos de los que ahora me estén escuchando nunca se han sentido enemigos de Dios, pero eso éramos, eso somos sin Cristo, enemigos de Dios. No hacíamos lo que Dios quería que hiciéramos, sino que hacíamos lo que Dios aborrecía, no dándole gloria a Dios, sino a nosotros mismos, no adorando al Creador, sino a las criaturas, con el pensamiento entenebrecido. Si ustedes leen Romanos capítulo 1, van a encontrar mucho más amplio todo este concepto. Ahora que he sido declarado justo, Dios ya no me ve como lo que soy, es decir, un injusto, sino como lo que Él me ha declarado, es decir, justo. Por lo tanto, no hay más enemistad entre Él y yo, sino hay paz. Y aquí nos aclara, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, la Escritura tiene una lógica hermosa, tiene una correlación hermosa, y toda esta primera expresión de Romanos 5.1, miren, no pasamos todavía del versículo 1, no se preocupen, no voy a ir versículo por versículo, pero estamos todavía en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ven cómo se liga este tema con el tema de la semana pasada. Por medio de, es decir, tengo un mediador a través del cual, por medio del cual yo soy justificado, usando la fe como instrumento, y ahora he sido pacificado, he sido reconciliado, un tema que vamos a tratar unos minutos más adelante con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo aprendimos hace 8 días. Hace 8 días estuvimos hablando de esto. Bien, hermanos, hasta ahí hemos hablado de la justificación. Les decía que no voy a ir versículo por versículo, me voy a saltar ahora al versículo 6 para comenzar a hablar del segundo tema que les decía, de la sustitución. Dice el verso 6, estamos en Romanos capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por favor, si pueden subrayar su Biblia, subrayen esa frase. Nunca les vamos a decir, repitan conmigo tal cosa, díganle a su hermano que está junto a tal cosa. Yo prefiero decirles, subrayen en sus Biblias la palabra de Dios. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra cosa que es fundamental que entendamos como creyentes en Jesucristo es la sustitución que el Padre hizo por nosotros en Cristo para satisfacer las justas demandas de Dios.
Es decir, para satisfacer su justicia perfecta, nosotros, los impíos, impío quiere decir malo, quiere decir no pío, no bueno, nosotros los impíos deberíamos haber muerto eternamente. Esto significa, deberíamos haber sido separados de Dios por toda la eternidad. Y esto quiere decir, deberíamos haber terminado en el infierno, o deberíamos de terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo lo que es aborrecible delante de Dios, porque hemos desobedecido a Dios una vez y otra vez y otra vez, porque hemos vivido como enemigos de Dios, como enemistados con Dios, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo lo dictado por el príncipe del aire, como menciona la Escritura, al príncipe de este mundo. Y deberíamos entonces, en plena justicia, recibir lo que merecemos, de acuerdo con la definición con la que empezábamos de lo que es justicia, que es dar a cada cual lo que le corresponde. A nosotros nos debería de corresponder la condenación eterna, la separación eterna de un Dios santo. Sin embargo, Dios, en su amor perfecto, había decretado desde la eternidad. Dios sí decreta, tú y yo no podemos decretar. Dios sí puede decretar cosas. Tú y yo no podemos declarar y recibir lo que declaramos. Eso solamente lo hace Dios, eso solamente lo hace la palabra de Dios. Y algo que Dios sí había decretado, y lo había decretado desde la eternidad, un punto que no podemos nosotros ubicar, es que ante nuestra incapacidad completa para satisfacer su justicia, alguien tenía que pagar. Y alguien que tuviera la capacidad de pagar por todo lo que la humanidad, por todo lo que el ser humano ha ofendido, ha fallado, ha pecado en contra de Dios. Y en algún momento de la eternidad, en este pacto de redención que Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron en algún momento de la eternidad, fue decretado que un día Dios en esencia se iba a encarnar en un bebé, se iba a encarnar en un ser humano, para que entonces, siendo totalmente hombre, siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, pudiera pagar por los pecados de todo el hombre. En alguna parte de la Escritura el apóstol Pablo lo llama el segundo Adán, a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, así como el pecado y la muerte entraron por un solo hombre, Adán, así también la justificación, la gracia y la salvación han venido por un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Así que Él decretó esto para que se pudiera satisfacer su justicia. Él mismo, el mismo Dios, en la persona de su Hijo encarnado, pagaría por nosotros. El profeta Isaías, 8 siglos antes de que naciera el Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona, y mi hermano Alejandro lo mencionó también hace 8 días, en Isaías 53, déjenme leerles, a lo mejor son varios versículos, pero necesitamos leerlos. Isaías 53, versículo 3 al 7, está hablando de Jesús, sin mencionar el nombre de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, gloria al Señor. Por su llaga nosotros fuimos curados. Y esto no se refiere a que nosotros ya no vamos a padecer ninguna enfermedad física. Este versículo, que a veces se usa para hablar de sanidad física, no está hablando, y ustedes lo ven en el contexto de esa sanidad, está hablando de la salvación de nuestras almas, está hablando de la salvación de nuestro ser.
pudiéramos decir correctamente también. Y por su llaga nosotros fuimos salvados. Por su llaga nosotros fuimos justificados. Por su llaga nosotros fuimos rescatados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, volvemos a Romanos capítulo 5. Dice en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, se refiere a cuando aún vivíamos como enemigos de Dios, cuando no lo conocíamos, porque ni siquiera habíamos nacido, a su debido tiempo murió por los impíos. Es decir, murió por mí, murió por este impío, murió por ti, que también eres impío. Si eres ser humano, eres malo. Si eres ser humano, tienes una naturaleza pecadora. Y si no conoces a Jesucristo todavía como tu Señor y como tu Salvador, no importa qué religión tengas, no importa qué tan religioso seas, no importa qué tan políticamente correcto seas, no importa qué tan moralista seas, no importa qué vida tan correctamente moral lleves, si no tienes a Jesucristo en tu vida y en tu corazón, si no has sido justificado todavía por Él, sigues siendo un impío. La muerte de Cristo no fue por los buenos, no murió por los que acabo de mencionar hace un momento. Dice aquí, murió por los impíos. Y la muerte de Cristo fue una muerte vicaria. Ese es un término más bien teológico, no es una palabra que aparezca en la Biblia. Tal vez en la Vulgata Latina aparezca en alguna parte, pero fue una muerte vicaria. La palabra vicarius en latín significa sustituto. Y mire, yo me encontré, al preparar este tema, me encontré con algo tremendamente interesante al consultar un diccionario etimológico. Dice que esta palabra vicarius se usaba principalmente para hablar de un esclavo que se compraba para sustituir a otro esclavo. Y ¿saben qué, hermanos? Que el Señor Jesucristo dice en Filipenses capítulo 2, lo estudiamos hace poco, que Él se humilló hasta el extremo, que Él tomó forma de siervo. Y la palabra siervo es exactamente la misma palabra que esclavo. Se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo, se hizo obediente hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Y saben que Él se hizo siervo, que Él se hizo esclavo para sustituir a este esclavo, solamente que Él era siervo del Dios Altísimo, Él es siervo del Dios Altísimo, y yo era esclavo del pecado, yo era siervo, yo era esclavo del mal. Pero entonces la palabra vicarius o vicario se aplica correctamente a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque quitó a este esclavo y se puso Él como siervo en lugar mío, en lugar tuyo, en lugar de a todos aquellos que son de Él. Cristo se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para poder sustituirnos a nosotros y pagar nuestra deuda. El argumento de Pablo es impecable, lo que sigue en los siguientes versículos. ¿Quién querría, por el amor de Dios, quién querría morir por alguien que lo odia y que además es malvado? ¿Quién de nosotros pondría su vida o entregaría su vida por alguien que nos odia profundamente, que nos ha hecho un terrible mal, que nos ha bofeteado, que nos ha ofendido, que nos ha ninguneado y que además es una persona malvada? Por eso dice versículo 7, ciertamente
apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Quién moriría por el malo? ¿Quién daría su vida por el malvado y que además lo odia? Nadie lo haría. Sin embargo, el amor de Dios hacia nosotros lo lleva a entregar a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que nosotros viviéramos. En ese momento en el que Jesús moría en la cruz, dice Isaías 53:6, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso es que una de las expresiones que el Señor Jesucristo menciona en la cruz del Calvario, y seguramente que el Viernes Santo de esta Semana Santa estaremos escuchando algún mensaje del llamado de las 7 palabras, y estaremos escuchando esta expresión que el Señor Jesucristo dice: todo está cumplido, todo se ha consumado. Tetelestai en griego, todo está pagado, todo se ha hecho. Pero ya 750 años antes, el profeta Isaías había escrito en 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los teólogos reformados han hablado de una doble imputación, otro tema, otra expresión teológica. ¿Qué quiere decir esta doble imputación o este glorioso intercambio, como a veces lo cantamos también? Que mi pecado fue cargado totalmente sobre él y luego su justicia y perfección fue cargada a mi cuenta, fue abonado a mi cuenta. Hermanos, por eso somos justificados, por eso somos sin culpa, no porque la justicia de Dios no se haya cumplido. La justicia de Dios se cumplió a cabalidad, pero se cumplió en su Hijo, se cumplió en el Mesías, se cumplió en el ungido, se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que en estos brazos de la cruz del Calvario se encuentran de una manera perfecta la misericordia y el amor de Dios. Ambos juntos, ambos en un solo acto, por medio del cual nosotros somos justificados y por medio del cual nosotros ahora tenemos paz para con Dios. Y eso nos lleva al tercer y último de los temas que voy a abordar, el tema de la reconciliación. Vayamos ahora al versículo 9. Dice la palabra: pues mucho más, déjenme leer desde el 8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sustitución. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, dice la palabra. Y este es el otro tema clave tratado en este pasaje y que debemos entender claramente: la reconciliación. Creo que todos entendemos perfectamente bien el concepto de reconciliación, sobre todo los que somos casados. Creo que lo entendemos muy bien, eso de reconciliarse. Cuando dos personas están enfadadas o francamente enemistadas y deciden hacer a un lado sus diferencias y reanudar una relación afectuosa, entonces hablamos de que ha habido una reconciliación. Es decir, para que haya reconciliación es necesario que haya habido primero una separación, un distanciamiento, una enemistad en alguien que previamente estaba unido por un afecto, por un amor, por una amistad, pero que estaban previamente unidos. Después, por alguna diferencia, se separaron, y reconciliar es volver a unirse. Fíjense que la palabra reconciliar viene del latín reconciliare, y que está formada de dos porciones: un prefijo que es el prefijo re,
que quiere decir volver a. Hay muchas palabras en nuestro idioma que comienzan con ese prefijo re, como volver a, hacer algo, renovar, por ejemplo, hacer como nuevo otra vez algo. Bueno, el prefijo re y la palabra, que es un sustantivo derivado de un verbo, concilium, que quiere decir asamblea, reunión o unión, es decir, reconciliare, de donde viene reconciliación, es volver a traer a alguien a una asamblea, volver a traer a alguien a una reunión, o simple y sencillamente volver a unir a alguien, pero en ese sentido de estar como en una asamblea, como en una reunión. Por lo tanto, como les decía hace un momento, solo se puede reconciliar algo que había estado previamente unido y que después fue separado. Bueno, hermanos, eso es exactamente lo que ocurrió entre una humanidad caída que decidió apartarse de Dios, que decidió darle la espalda a Dios, que decidió enemistarse con Él. Esa humanidad caída, enemistada con Dios por un lado, y un Dios santo, justo y amoroso por otro lado. Eso es exactamente lo que significa la reconciliación, el volver a unir otra vez algo que había estado unido y que se había separado. No había, hermanos, no había, amigos, ninguna posibilidad de reconciliación sin que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que entender también. Miren, a veces decimos con mucha facilidad esta frase, y creo que la decimos mucho los cristianos evangélicos. A veces decimos, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Perdón, no, eso no es bíblico. Dios aborrece al pecado y Dios aborrece al pecador. Por supuesto que no ama al pecador. Dios jamás se va a hacer de la vista gorda ante el pecado. Dios nunca va a ser como voltear para otro lado y hacerse el disimulado ante nuestro pecado. Nunca. La perfección de Dios incluye su justicia perfecta, así como su amor perfecto. Y Dios nunca va a conciliar con el pecado. Dios nunca va a aceptar el pecado. No había posibilidades, lo repito, de reconciliación sin que la justicia de Dios fuera satisfecha primero. Y no había manera de volver a unir lo que el hombre había separado con su pecado sin que mediara la satisfacción de la justicia de Dios. Por eso es que Cristo, al haber dado una satisfacción perfecta de la justicia de Dios por su perfecta obediencia, hizo que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Hermanos, si hubiera existido otra forma de que tú y yo no nos perdiéramos, de que tú y yo fuéramos salvos, de que tú y yo fuéramos justificados delante de Dios y reconciliados con Dios, si hubiera existido otra manera que no hubiera sido el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es seguro que Dios hubiera optado por esa manera, es seguro que Dios hubiera optado por esa alternativa, pero es el único camino que había, la única alternativa que había. Ni tú ni yo podemos pagar ni siquiera uno solo de nuestros pecados, por más sacrificios, por más penitencias, por más cosas que hagamos en nuestro favor. Sin Cristo no hay posibilidad de reconciliarse con Dios. Entonces, hermanos, y ya para concluir, mientras caminamos hacia la Semana Santa, mientras tratamos de meditar en nuestros corazones, en ese camino al Calvario, que es el camino hacia nuestra libertad, qué tremendamente importante es recordar que solamente Jesucristo, solamente en Jesucristo podemos tener justificación, perdón de nuestros pecados y reconciliación con Dios. Por eso es que en Hechos capítulo 4 versículo 12, Pedro
cuando está dando un discurso de defensa delante de Caifás, de Ananías y de otros sacerdotes que lo hostigaban para que no hablase más de Jesucristo, dice estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por eso el mismo Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús habla en primera persona y dice, y te dice a ti el día de hoy, te dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo te quisiera preguntar en esta tarde, querido hermano, querido amigo, ¿tú ya has sido justificado? ¿Tú ya has sido perdonado? ¿Tú ya has sido reconciliado con Dios a través de Jesucristo? Déjame decirte una vez más que no hay ninguna religión, ninguna iglesia, ningún sacramento, ninguna ceremonia, ningún líder religioso, ninguna obra buena que pueda hacer eso por ti. No hay religión, no hay iglesia, no hay líderes, no hay doctrinas, no hay buenas obras, no hay sacramentos, no hay penitencias, no hay cosa alguna que nosotros podamos hacer que nos lleve a la justificación, al perdón porque hemos sido sustituidos en la cruz y a la reconciliación con Dios. Hay solamente un camino, hay solamente una forma, y no es una religión, y no es una doctrina, y no es una ceremonia, y no es algo que nosotros podamos hacer, es una persona, y se llama Jesucristo. Es alguien que vive el día de hoy. Es alguien que hace 2000 años aproximadamente entregó voluntariamente su vida en una cruz para morir de la manera más humillante que pueda haber. Siendo Él perfecto, pagó por los imperfectos. Siendo Él sin pecado, pagó por los que somos pecadores. Él nos sustituyó a ti y a mí, y Él es el único camino a la salvación, y Él es el único camino al Padre. Solamente recibiendo en tu corazón a Jesucristo recibirás la justificación, es decir, serás declarado justo, inocente, sin pecado delante de Dios. Solamente recibiendo en tu corazón a Jesucristo recibirás el perdón que Él ya ganó al sustituirte a ti en la cruz del Calvario. Y solamente recibiendo a Jesucristo en tu corazón tú podrás recibir la reconciliación que necesitas para ser salvo de la justa ira de Dios. Si aún no le has rendido tu vida a Jesús, hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación para ti. Y en estos últimos minutos, ya estoy terminando, yo quisiera dirigirme especialmente a esa persona que yo sé que está escuchando, que está viendo, y que tiene dudas en su corazón con respecto a entregarle su vida a Jesús, que a lo mejor los prejuicios religiosos, los prejuicios eclesiásticos, o los prejuicios intelectuales, o los prejuicios del secularismo hacen que dude y que diga, tal vez esto no es cierto, tal vez esto no es así, tal vez lo que yo estoy haciendo es lo correcto y esta persona lo está poniendo de una manera diferente. Yo quisiera decirte, es el Señor Jesucristo el que está tocando la puerta de tu corazón. Yo soy un hombre pecador, soy un hombre imperfecto, soy un hombre del cual solamente Dios quiso tener misericordia, me rescató de la oscuridad, me rescató de las tinieblas, me levantó del lodo. Lo que yo diga como ser humano no tiene la menor importancia, pero la palabra de Dios, esa es viva, es eficaz, es certera, Dios es verdadera. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, es el Señor Jesucristo el que está hablando y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él, es decir, conviviré íntimamente con Él y Él conmigo. Déjame repetirlo una vez más. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, conviviré con Él y Él convivirá conmigo. Yo estoy seguro que hoy Jesús ha estado llamando a la puerta de tu corazón. Yo estoy seguro que hoy el Espíritu Santo ha estado tocando a la puerta de tu corazón. Y yo te pido, te ruego, porque dice la palabra que rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Ábrele la puerta de tu corazón a Dios. Te invito para que repitas conmigo esta oración. Si tú la quieres hacer desde el fondo de tu corazón, está bien. Si la quieres hacer más tarde, está bien. Pero yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y repitas por favor conmigo. No tienen nada de especiales estas palabras, ni las estoy leyendo, ni me las sé de memoria. Simplemente te quiero guiar en este momento en una oración personal, tú con el Dios eterno que te oye en este momento. Cierra tus ojos y dile así: Padre nuestro que estás en los cielos y que estás en todo lugar, te doy gracias, Dios, porque tu justicia y tu amor vinieron a juntarse de una manera perfecta en tu Hijo amado, que eres tú mismo, Dios, que es tu misma esencia, Señor. Gracias porque creo que hoy he escuchado tu voz, porque creo que hoy he escuchado el sonido de que estás tocando a la puerta de mi corazón. Hoy puedo reconocer que soy pecador. Hoy puedo reconocer que voy camino a la perdición eterna como una justa paga de lo que soy. Pero hoy también, Señor, reconozco y hoy entiendo que en ti hay salvación, que en ti hay esperanza, que en ti hay vida eterna. Hoy entiendo, Señor Jesús, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Así que al haber oído tu voz, Señor, yo abro la puerta de mi corazón en este momento y te pido por favor, Señor Jesús, entra en mi corazón, vive en mí, que pueda yo decir algún día, como dice tu palabra, no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Perdona mi pecado. Reconozco, Señor, mi pecado. Me arrepiento desde el fondo de mi corazón. Te pido que me perdones. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Te pido, Señor, que me ayudes a caminar en un sentido contrario al que he caminado hasta el día de hoy. Hoy te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigo querido, si tú has hecho esta oración y la has hecho desde el fondo de tu corazón, dice la palabra de Dios, no digo yo, dice la palabra de Dios, que ahora Él convive íntimamente contigo y tú convives íntimamente con Él. Dice la palabra de Dios que ahora el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, está en ti, en tu corazón. Y yo te animaría para que a partir del día de hoy tú lo busques a Él en su palabra, tú lo busques a Él en oración, tú busques la manera de congregarte en algún lugar, en alguna iglesia, a donde se predique a Jesucristo. Que a partir de hoy tú todos los días platiques con Él, que a partir de hoy tú todos los días busques caminar tomado de su mano. No te vas a arrepentir jamás de esta decisión que hayas tomado el día de hoy. Y verás que esta Semana Santa tendrá un sentido totalmente diferente para ti. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.